platicamos acerca de la primera y la más importante de las sanidades. Bienvenidos. Porque todo es mejor a la luz de la palabra. ¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Continuamos con la sanidad de Dios y vamos a tocar la sanidad espiritual. Desde mi perspectiva y también desde la perspectiva de la Biblia por sobre todo, creo yo que esta es la sanidad más importante y a la que más atención necesitamos prestar. Esta sanidad es la base para todas las demás. Hemos comprendido ya que nuestro Dios se presenta como aquel sanador, Dios nuestro sanador. Así que escuchemos lo que Él tiene para nosotros referente al tema de nuestra sanidad espiritual, de la enfermedad que cargamos o que tenemos espiritualmente hablando y cómo Dios trata con esta circunstancia. Vamos a ver desde la óptica del paciente frente al médico. Vamos a ver desde la óptica de la medicina espiritual que Dios nos trae. Y hablando de la parte médica, yo quiero, a manera de introducción, tocar uno de los estudios que me ha llamado mucho la atención. Un estudio publicado en estos últimos días revela que cerca del 40 al 45% de las personas que están infectadas con SARS-CoV-2, es decir, el virus que da la COVID-19, es asintomática, es un alto porcentaje. Pero también este estudio revela que ellos tienen una carga viral igual a la que aquellos que están infectados, pero que presentan los síntomas, aquellos que están activamente enfermos y están en diversos grados o circunstancias de la enfermedad. Eso quiere decir que tanto los asintomáticos como los que presentan síntomas en distintas gravedades o circunstancias, pues tienen la misma carga viral. Ahora, ese estudio también revelaba que la falta de síntomas frente al COVID trae un riesgo tanto para la persona infectada como para que los rodean. Es decir, aquel que tiene COVID y es asintomático, tiene un riesgo en su vida para sí mismo, pero también representa un riesgo para aquellos que están a su alrededor. La recomendación que hacía este estudio y las personas, los médicos involucrados en todo esto, es que los pacientes asintomáticos, una vez que encontraron que dieron positivos a COVID, pero no tienen sintomatología alguna, se queden en sus hogares, pero bajo supervisión médica. No simplemente aislados en sus casas, sino bajo supervisión médica constante. ¿Por qué? Porque han encontrado que por las variantes y por la particularidad de la enfermedad, existe un alto porcentaje a presentar de manera tardía las consecuencias de la enfermedad. E incluso se presentaron muchos casos de muerte súbita. Y esto es alarmante. La falta de síntomas no es frecuente en muchas infecciones o muchas enfermedades, pero también existen otras infecciones provocadas por virus como la COVID-19, en la cual no es algo extraño el ser asintomático. Pero lo que está llamando la atención en este estudio es que se ha encontrado que está acompañado de un profundo daño orgánico. Entonces los asintomáticos también están en peligro. Y la ciencia detrás de esta temprana lección que se está viendo ahora, que está emergiendo en este tiempo, con este estudio, describe cambios patológicos muy fuertes en los pulmones. Entonces hay un serio problema, tanto para los que tienen síntomas, para los asintomáticos. En resumen, ¿qué quiero decir con esto? No solamente las personas que tienen conciencia de estar infectados y presentan los síntomas de COVID-19 tienen consecuencias físicas, también las personas asintomáticas. Y eso es algo que debe llamar mucho nuestra atención, pues también los asintomáticos van a presentar serias consecuencias en su cuerpo
a la larga. Ten en mente esto junto conmigo mientras avanzamos en el tema de la sanidad espiritual, pues no pareciera tener sintonía con lo que vamos a hablar, pero llegaremos a un punto en el cual te darás cuenta que esto está sucediendo también en la parte espiritual. Lee junto conmigo Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Isaías 53, versículos 4 y 5 nos dicen lo siguiente: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este pasaje va a mostrar de manera muy clara y concreta la manera en la cual Dios obró para que tú y yo podamos acceder a la sanidad espiritual. El propósito para la prédica de hoy es que tú y yo podamos comprender perfecta y completamente qué es la sanidad espiritual. Pero no debemos quedarnos ahí, no es simplemente comprender o tener un conocimiento intelectual de qué es la sanidad espiritual. Necesitamos alcanzarla, apropiarnos de ella y que obre en nuestro ser y nos dé la sanidad espiritual que tanto necesitamos, lo sepamos o no. Muy bien, cuando alguien va a asistir al médico, ¿por qué lo hace? ¿Lo hace de libre espontaneidad? Pues no, algo se presenta, hay algunos síntomas se van presentando para que nosotros tomemos la decisión o alguien más tome la decisión por nosotros de que acudamos al médico. Si tomamos la decisión nosotros, pues vamos por nuestra propia cuenta. Pero si alguien más toma la decisión por nosotros, pues nos lleva al médico. Sea como sea, hay una sintomatología que se va presentando. Veamos los síntomas de la enfermedad espiritual. A lo largo de la lectura de la Biblia, podemos encontrar varios, pero definidos síntomas de esta gravísima enfermedad. ¿Por qué digo gravísima? Porque es una enfermedad de muerte. Muchas veces estos síntomas son evidentes y son claros en la vida de las personas que con solamente ver los resultados de cómo están viviendo, uno puede dar un claro diagnóstico, incluso sin ser médico, de manera espiritual, ¿no?, de que están enfermos o que tienen esta enfermedad. Por ejemplo, vamos a dar ejemplos muy extremos. Ahí tenemos a asesinos, violadores, ladrones, corruptos, etcétera. Todos aquellos que están llenando las cárceles en todo el mundo. Ahí alguien sin tener mucho conocimiento sabe que espiritualmente hablando hay algo que no está bien en estas personas. Ok, muy bien. Pero en otras ocasiones, esta enfermedad también es silenciosa. Y también es imperceptible a la vista humana. Por ejemplo, ahí tenemos a personas que tal vez tuvieron una muy buena educación, una correcta educación. Tienen correcto vocabulario, un adecuado vocabulario, una adecuada manera de expresarse. Tienen modales impecables. Tienen una conducta proba, es decir, su conducta es irreprensible delante de las personas. En resumen, son personas ejemplares. Ahora, ¿qué pasa? El corazón de estas personas tiene esta enfermedad. Ha sido contagiado con esta enfermedad y la enfermedad está avanzando innegablemente hasta que en el momento menos pensado simplemente va a fulminar a esta persona, por más educada, responsable o, como muchos pueden decir, un modelo a seguir. ¿Te acuerdas lo que te dije de los que tienen síntomas y los asintomáticos? Tiene mucha relación con esto, porque sucede que mucha gente no cree que tiene la enfermedad espiritual. Entonces ellos dicen, no, yo no tengo problema alguno, yo estoy bien con Dios, Él está bien conmigo, así que no pasa nada. ¿Por qué? Porque
tienen ese mismo parecido con los asintomáticos. En cambio hay gente que es evidente en su vida los síntomas de la enfermedad y encuentran su necesidad de acudir al médico. Al final, en resumen, ambos están contagiados con la enfermedad espiritual y ambos necesitan al médico. Uno conscientemente y otro, aunque lo niegue, igual lo necesita. En su corazón, la enfermedad avanzará de igual manera. Ahora, ¿cuáles son los síntomas principales de esta enfermedad? En otras palabras, ¿cómo puedo saber que estoy enfermo? Y recuerda, dije enfermedad de muerte. ¿Cómo puedo saber que tengo esta enfermedad de muerte espiritual en mi vida? Vamos a partir de algo innegable, que es nuestra naturaleza humana. ¿De acuerdo? Lee junto conmigo Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Este pasaje nos dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ok, este verso nos muestra que nuestro corazón, tu corazón, el mío, anhela eternidad. Y muchas de nuestras acciones revelan que a toda costa queremos evitar la muerte. ¿Qué pasa? Desde que somos niños, nuestros actos, incluso los más arriesgados, dan a entender que no tomamos en cuenta la muerte. Es más, no se pasa por nuestra mente el tema de la muerte, hasta que aparece algún síntoma de una grave enfermedad, ¿no?, producto de esta primera enfermedad espiritual reflejada en una enfermedad corporal. Y en ese momento comenzamos a pensar en la muerte. Conforme avanzan los años, se puede presentar alguna enfermedad en nuestro cuerpo. Y eso nos llama la atención y nos muestra de que nuestro tiempo en este mundo tiene un principio y tendrá un final. Es ahí cuando comenzamos a pensar en esto. Un día nos levantamos, nos vemos al espejo y ahí está. Para muchos las temidas arrugas, para muchos las temidas canas o la falta de cabello. Ahí está la gravedad actuando en nuestro cuerpo. Ahí está la pérdida de masa muscular. Pues uno puede ser un gran deportista en su juventud y ser muy fornido, pero conforme pasan los años, después no es ni la mitad de lo que era en su juventud. Pérdida de elasticidad en la piel, enfermedades de todo tipo. ¿Qué pasa con esto? Todo esto son únicamente síntomas que revelan que algo no está bien. Es decir, que tu cuerpo vaya envejeciendo, que las enfermedades vayan apareciendo, son únicamente síntomas de que algo no está bien. Y no me refiero solamente a la parte física. Vamos más allá, hay un origen, y ese origen es espiritual. Es entonces cuando las personas comienzan a hacer todo lo que está a su alcance para evitar el paso del tiempo. Y ahí están las cirugías estéticas, el botox y tantos otros procedimientos que lo único que hacen es maquillar nuestro exterior, ¿no? Para que en las selfies aparezcamos con retoques y con todas las cosas, ¿no? Para que cuando alguien nos vea y vea la foto de perfil, dude que somos nosotros. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Tantos filtros que hemos ido aplicando, no solamente en el celular o en las fotografías. ¿Cuántas veces hemos photoshopeado nuestra manera de proyectar quiénes somos a los demás? Y también está la parte estética, el maquillaje, las cirugías estéticas y todo esto tiene un objetivo: acallar esa voz que con el paso del tiempo se va haciendo más fuerte. Y esa voz te dice: estás envejeciendo. Y estás envejeciendo y tu cuerpo está comenzando a tener enfermedades. Y estos son síntomas de una enfermedad mucho más grave. Una enfermedad de muerte. Y esta es la enfermedad espiritual. ¿Ok? Así que
¿Qué hay que hacer? Tenemos los síntomas. Hay que ir al médico. Bueno, la consulta con el médico. ¿Cómo se da la consulta con el médico? Ahora, tú y yo podemos acudir al médico y lo podemos hacer por 3 caminos. Hay 3 caminos en los cuales tú y yo podemos estar y encontrarnos sentados frente al médico. Primero, yo sé que algo no anda bien, sé que algo falta en mi interior, tengo un vacío que nada del mundo puede llenarlo y necesito ayuda. Voy a ir a ver al médico, pero no cualquier médico, al que me da sanidad. Dios, mi sanador. Esta sería la mejor manera de obtener sanidad, pero lamentablemente no siempre sucede, pues son contadas las oportunidades en las que uno por su propia cuenta se da cuenta de su circunstancia, de su necesidad y acude por propia voluntad al médico. Bueno, la segunda manera en la cual podemos llegar a él. Algunos que ya han pasado por este procedimiento, es decir, han visto su dolencia, su necesidad, y han llegado al médico y han sanado espiritualmente, reconocen su enfermedad en otras personas y desean el bien de ellos. Entonces, porque te aman y porque desean tu bien, te llevan. No vas tú, te llevan al médico especialista, es decir, a nuestro Dios sanador. Ahora, bueno, debemos reconocer que esta opción muestra mucho amor de parte de la persona que te está llevando al médico. Pero a veces los métodos que se emplean para llevarte a los pies del médico muchas veces no son los indicados. A veces uno va forzando las circunstancias y literalmente lo lleva arrastrado y eso genera más una molestia hacia el médico que hacia el método. Pero ese es otro tema. Al final igual podemos llegar a estar frente a frente con el médico. La tercera manera es el médico quien acude a tu encuentro para brindarte su ayuda y su amor. ¿Te das cuenta? Él te busca a ti. Él sabe que tú tienes una enfermedad. Él sabe que tú tienes necesidad de Él. Y es el médico quien acude al paciente. Es el médico quien va en busca de aquel que está enfermo. Al final, sea cual sea el medio por el que tú llegaste a la consulta con el médico de médicos, con nuestro Dios Todopoderoso, lo importante es que estás frente a Él. Estás frente al especialista. Y créeme, no podrías estar en mejores manos. Así que ya tienes los síntomas. Por cualquier medio tú llegaste a la consulta con el médico. Y ahora Él te dice, hablemos sobre las causas de esta enfermedad espiritual. Él comienza un diálogo contigo y va a hablar contigo acerca de las causas de la enfermedad espiritual. ¿Sabes lo que causa esta enfermedad espiritual? Tiene un nombre y está señalado perfectamente por Dios. Seguro tú lo has escuchado muchas veces, pero por ese mismo motivo de que tú lo escuchaste muchas veces, lo más probable es que no conozcas su origen, efecto y consecuencia en tu vida. Tú y yo necesitamos dialogar con nuestro médico de médicos y hablar de esta causa. Esta causa se llama pecado. Así de sencillo. El médico te dice, la causa es el pecado. Ok, tú puedes preguntar, ¿cómo el pecado causa una enfermedad mortal espiritual? ¿Y por qué sus efectos se ven reflejados en mi cuerpo? Y en mi manera de vivir, es decir, en mis actos, en los hechos que tengo, en lo que digo, en cómo pienso, en cómo vivo. ¿Cómo esta palabra pecado puede tener un peso tan grande en mi vida? Al punto de llevarme a una enfermedad de muerte espiritual, llevarme a una enfermedad de muerte física, de definir lo que hago. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno,
Seguro escuchamos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, y esto es cierto, pues lo dice Génesis 1:26. Ahora yo quiero que entendamos algo. La imagen tiene que ver con el aspecto moral del hombre, y la semejanza está relacionada con la autoridad y con el señorío dado por Dios a nosotros. Y eso también lo dice Génesis 1:28. Esa es la imagen y semejanza con Dios. Es decir, que en un principio el hombre fue creado por Dios sin pecado. No había pecado en él. Por tanto, el hombre era bueno en gran manera. Así lo declara Dios en Génesis 1:31. Toda la creación, incluso el hombre y mujer, eran buenos en gran manera porque no había pecado en ellos. Entonces vino la tentación por parte de Satanás. Tú puedes leer el relato completo en Génesis capítulo 3. Y tanto el hombre como la mujer cayeron y fueron infectados con el pecado. Esta severa infección entró en la vida del hombre y de la mujer. Esta infección tuvo consecuencias inmediatas en el ser humano. Primero, escucha, caímos bajo el dominio de la muerte espiritual y física. Pues leamos Génesis capítulo 2, versículo 17. Porque dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. ¿Y qué hizo el hombre tentado por Satanás? El hombre y la mujer, pues comieron de él, pecaron y murieron. Murieron espiritualmente y comenzaron a morir físicamente. Segundo, esta condición de estar infectados con el pecado es transmitida a toda la raza humana. Así como se ha dado el caso de muchas mujeres embarazadas que tenían COVID, que dieron a luz a bebés con COVID o en otras enfermedades, lo mismo sucede con el pecado. Nosotros heredamos el pecado de nuestros padres y ellos de sus padres, y así hasta el inicio de la creación. Así que es transmitido, es contagiado, como quieras verlo, pero nacemos con la infección del pecado. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces aquí dice que el pecado entró por el primer hombre, la primera mujer, y a través de ellos a toda la humanidad. Por eso todos pecaron, todos. Entonces, aprendemos que el ser humano no se convierte en pecador simplemente cuando conscientemente practica su primer pecado en la vida. No. El ser humano ya es pecador porque ha nacido infectado con el pecado. Seamos asintomáticos o no. Así es la realidad de lo que Dios enseña. Así que nadie puede decir que no hay pecado en su vida. Ninguno puede decir, tú no puedes decir, yo no puedo decir, nadie puede decir que no hay pecado en nuestra vida. Más aún cuando entendemos lo que el apóstol Juan nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no hay manera de decir que no tenemos pecado. Está en nosotros. Leamos Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que no hay un solo justo que haya pisado la tierra, salvo Cristo, que nació de una manera milagrosa, a través de la Virgen María. Esa es otra cosa muy distinta. Todos los seres humanos hemos nacido con pecado y no hay un solo justo. Y nadie puede decir que no hemos pecado. Muy bien,
y hemos dialogado con el médico. Ya nos ha mostrado cómo funciona esta enfermedad. Y ahora Él nos da su diagnóstico. El temido diagnóstico para muchas personas. Es tiempo de enfrentarnos a Él. El diagnóstico, querido hermano, querido amigo, es claro y sencillo. Tú estás infectado por el pecado, por dos fuentes principales. Naciste con él y lo practicas. Lo mismo sucede en todo ser viviente. Lo mismo sucede en mi vida. Lo mismo sucede en cualquier persona que tú conozcas. Ese es el diagnóstico. Claro y sencillo. Y sabes, no necesitas practicar lo que alguien llama grandes pecados. No. Muchos tienen la costumbre de poner escalas a los pecados. Es decir, ¿cómo me vas a comparar a mí con un gran pecador que ha matado a cientos de personas? Ese es un genocida. ¿Sabes? ¿Tú has mentido? Aunque sea una mentira pequeñita o piadosa, como dicen, seguro lo has hecho. ¿Tú has pensado alguna vez mal de alguien? Con toda seguridad. ¿Alguien no te cae por nada? Te lo garantizo. ¿Sabes por qué? Porque yo también soy ser humano y he pasado por esas mismas circunstancias. Y podemos seguir dando ejemplos. El asunto es que tú y yo hemos pecado. Así haya sido un pecado tremendo o un pecado minúsculo, como haber dado una mentira blanca. ¿Sabes? Los pecados chicos igual son pecado delante de Dios. Porque el pecado no se mide en función a quien comete el pecado. El pecado se mide en función a quien recibe el hecho de pecado, es decir, Dios. Y si multiplicamos un pecado minúsculo en contra de nuestro Dios eterno y poderoso, nuestro pecado minúsculo será eterno y poderoso. Lo mismo con un pecado grande para nuestros ojos, igual será multiplicado ante la presencia de un Dios eterno y poderoso. Así que tú y yo somos pecadores. Al final el resultado es el mismo, estamos infectados con el pecado. Y el pecado, por lo que hemos visto, produce la muerte espiritual. Y la muerte espiritual produce otros efectos físicos y en todas las demás áreas que iremos viendo a lo largo de esta serie. La consecuencia que tú y yo estemos infectados con el pecado es que estamos muertos espiritualmente. ¿Ok? Ojo con esto. La consecuencia de estar con el pecado en la vida es estar muertos espiritualmente. Y esto se refleja en que poco a poco estamos muriendo físicamente. Además de que nuestras acciones son egoístas y contrarias a la voluntad de Dios. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Bueno, leamos Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso decía el apóstol Pablo, es decir, lo malo que no quiero hacer lo hago, y lo bueno que quiero hacer no lo hago. Eso es lo que dice parafraseando. Continuemos, ahora leamos los versículos 18 y 20 al 20 de Romanos 7. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pablo, el apóstol a la iglesia, tenía clara su circunstancia. Sabes, el pecado produce la enfermedad espiritual. Y esta no es una enfermedad ocasional, es una enfermedad mortal que nos está llevando a una muerte física, espiritual y eterna. Una vez más, presta atención. El pecado produce en nosotros
muerte espiritual, física y eterna. Ten en cuenta las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cómo morimos cuando estamos con pecado en la vida? Física, espiritual y eternamente. El pecado y la enfermedad espiritual producen dolor, y un dolor muy serio y severo. Por eso tenemos un mundo sin esperanza, lleno de conflictos sociales, lleno de conflictos familiares de todo tipo. Basta comprender el noticioso un día a la vez, y verás todo lo que el pecado y la enfermedad trae al mundo entero. Ahora, ya estamos frente al médico, hemos hablado de la enfermedad, nos ha dado el diagnóstico. Ahora es tiempo de que Él nos muestre, nos presente la cura de esta enfermedad. ¿Cuál es la cura? Como todo buen médico, Dios nos presenta la cura de esta enfermedad y nos presenta la fuente de esta cura. Primero, debemos entender que se estableció quién iba a ser el Redentor y se estableció que se iba a encarnar como medio para poder morir por el pecador. Y esa es la segunda persona, Jesucristo, Dios hecho hombre para morir. Ahí está algo que puede pasar nuestro entendimiento. Dios es eterno por cuanto no puede morir. Pero ahí está Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso se hizo hombre, para poder morir en nuestro lugar. Segundo, se estableció el tiempo en el momento de la historia humana cuando esa obra se llevaría a cabo. Y también se estableció todos los detalles, hasta el mínimo detalle de lo que sucedería en la cruz del Calvario. Lee conmigo Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Te das cuenta? La palabra es clara con nosotros. Esto quiere decir que Cristo Jesús sería sacrificado como paga por el pecado del mundo. Y este sacrificio garantizaría la entrada en libertad solamente para aquel que cree en lo que Cristo hizo y en quién es Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que claramente entendemos que no había nada que podíamos hacer. El médico de médicos, nuestro Dios sanador, Él planificó el mecanismo de salvación, el mecanismo de sanidad espiritual, y Él lo llevó a cabo. El hombre únicamente se salva mediante la fe. Y cuando digo el hombre me refiero a la humanidad. Todo ser humano se salva por gracia mediante la fe. Lo dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, vamos a resumir lo que estamos viendo hasta ahora. No hay nada que puedas hacer para autorrecetarte, para automedicarte. ¿Cuántas veces hemos hecho eso en las enfermedades físicas? Nos duele la cabeza y nos autorrecetamos una pastillita. Bueno, puede ser, pero únicamente
atacamos al síntoma, no a la enfermedad. Y esto sucede igual con los pecadores, con aquel que tiene el pecado en su vida. Sabes, no hay nada que tú puedas hacer para automedicarte. Nada que pruebes por tu cuenta te va a traer sanidad espiritual, porque la salvación es solamente un don que proviene de Dios. Así que no cometamos este error, porque la automedicación espiritual nos llevará por caminos que simplemente nos van a alejar por completo de Dios. Mediante la fe se recibe la justicia de Cristo que solamente Dios puede otorgar. Así que el pecador que cree es declarado justo por Dios. Solamente el que cree en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario, en su necesidad de esa sanidad espiritual, en la sanidad de aquel Salvador eterno, divino y perfecto, solamente Él es declarado justo por Dios. Romanos capítulo 5 versículo 1 lo expresa de una hermosa manera. Dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tú tienes paz para con Dios solamente y únicamente a través de la obra de Cristo. Entonces, así como cualquier médico sentado en su escritorio, tú del otro lado, escribe una orden médica y te la alcanza, hoy Dios te está alcanzando tu orden médica para la enfermedad grave y mortal, la enfermedad espiritual. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué incluye esta orden médica? ¿Qué dice esta orden médica que puede quitar de nosotros esta enfermedad de muerte? Primero, ahí está escrito: convicción personal de la condición pecadora. ¿Qué quiere decir esto? Tú necesitas entender que hay pecado en tu vida. Y ese pecado heredado o practicado nos ha traído la consecuencia de muerte espiritual y vamos a morir físicamente. Y nuestra conducta es egoísta y contraria a Dios. Tú necesitas darte cuenta y entender que tu vida está en esa circunstancia. 2, ahí dice claramente, fe en Jesucristo. Entonces, después de que tú te das cuenta de tu circunstancia, el médico te dice: ten fe en la obra que el médico ya ha realizado. El médico ha visto el procedimiento, el médico ha ejecutado el procedimiento y el médico pone a tu alcance el procedimiento de sanidad espiritual. Solamente necesitas creer. Entonces tú lees la orden médica y puede pasar muchas cosas por tu cabeza. Tú estás frente al diagnóstico. Estás leyendo la orden médica con los estudios y es tiempo de tomar una decisión. ¿Continuarás y seguirás adelante con el procedimiento? ¿O darás la espalda a esta gran verdad? Tú puedes decir: no creo y no creo estar así. Dejas la orden médica y te retiras. O puedes leer esa orden médica y decir: sí, entiendo mi situación, entiendo mi circunstancia y creo, tengo fe en Cristo Jesús. Yo quiero decirte algo. Si hoy tú decides dar la espalda a la verdad de Dios, quiero que sepas que seguirás cargando con esta enfermedad por el resto de tu vida hasta que la enfermedad, que le hemos llamado pecado, cumpla su propósito, que es tu muerte física, tu muerte espiritual y tu muerte eterna. Pero antes de que tomes una decisión,
Déjame contarte la diferencia entre el pensamiento de los que dieron la espalda a esta verdad y los que abrazaron esta verdad. Quiero que escuches la diferencia en las maneras de pensar. Y eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Escucha bien. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué te dice esto? Si tú te levantas y das la espalda, para ti la cruz es locura. Pero si tú abrazas esta verdad, es poder de Dios para resucitar tu espíritu y darte sanidad espiritual. ¿Qué decides hacer? ¿Continuarás con el proceso de sanidad espiritual o le darás la espalda? Yo te animo en el nombre de Jesús a que reconozcas tu condición y por fe en el Señor abraces tu realidad y seas declarado justo delante de Dios. Si tu decisión es continuar, pues has visto la orden médica y has cumplido los 2 pasos, ¿cuál es el procedimiento? Has tomado ya la decisión correcta y ahora puede surgir una pregunta. Ok, ¿cómo es llevado a cabo el procedimiento? Porque ahí está toda la evaluación, está la orden médica. Y cuando se cumple la orden médica, tú acudes al doctor para que se lleve a cabo el procedimiento. Y tú puedes estar muy nervioso en un procedimiento, más aún si es uno quirúrgico. Muy bien, yo te voy a dar cuál es el procedimiento. En primer lugar, este procedimiento, como te has podido dar cuenta, ya lo llevó a cabo Jesucristo antes de que fuese aplicado en nosotros. Él lo comprobó, Él lo llevó a cabo y Él lo volvió efectivo. Fue la manera en la que nuestro Dios sanador se presentó, sanando nuestra enfermedad espiritual. Quiero que leamos un pasaje muy hermoso, claro y concreto en el Antiguo Testamento. Está en Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 7. Y nos dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El profeta se refiere claramente al momento de la cruz en Cristo Jesús. Sabes, nuestras heridas, no solamente físicas, si decir que únicamente por la llaga de Cristo fuimos curados físicamente, es reducir al mínimo la tremenda obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. La sanidad física, como vimos el anterior domingo, es una pequeña parte de la gran obra que Dios realizó. Así que nuestras heridas físicas y espirituales fueron sufridas primero experimentalmente por Jesús. Él murió para reducir a la nada todas nuestras enfermedades, todas, físicas y espirituales, materiales e inmateriales. La medicina de Dios es muy particular. A mí me asombra y me llama la atención. ¿Sabes por qué? Porque es el médico
el médico que es herido con nuestras enfermedades y por nuestras heridas son sanados los que están llenos de enfermedades. Nuestras heridas fueron puestas en Él. Y por nuestras heridas, cargadas por Él, todos los enfermos fueron curados. Todos los que acudieron a Cristo Jesús fueron sanados. Dime si no es algo hermoso. Cristo sufre en nuestro lugar. Y cuando tú y yo vemos el sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo podemos vivir el triunfo de la medicina dada por Dios. Y lo vivimos y lo gozamos en las últimas palabras que Jesús dijo, recogidas en Juan capítulo 19, versículo 30. Jesús dijo, consumado es. Está hecho. La sanidad está dada para todo aquel que quiera alcanzarla. La orden del médico fue dada. Nuestra decisión es sencilla. Reconocer nuestra condición y por fe creer en Cristo Jesús. Es cuando Dios sana a todo aquel que cree en Él. Lo sana en todo sentido. De esta obra emana la sanidad completa y perfecta para todas las áreas de nuestra vida. Como te dije, este es el primer paso para las demás sanidades, la sanidad espiritual. Ahora, en segundo lugar, después de esta provisión por parte del médico, ¿no?, la que dio al paciente, a nosotros nos toca simplemente confesar nuestro pecado para encontrar una correcta comunión con Dios. ¿Te acuerdas de la orden? Ahí está. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, se procede a una cirugía espiritual de trasplante de corazón y de transfusión de una vida nueva. Abre tu Biblia en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? Tú ya estás en la mesa de operaciones, y Dios realiza la cirugía espiritual. Él hace la incisión, abre, quita ese corazón de piedra, y te pone un corazón nuevo, trasplanta un corazón, ya no de piedra, insensible, duro, sino pone un corazón de carne, uno que siente y que puede percibir la obra de Dios en tu vida. Y te hace una transfusión, te pone vida nueva, pero no cualquier vida, Él te da su vida y te la da a través del Espíritu Santo que ahora mora en ti. Dios viene a vivir a ti, Él te da su vida. Te transmite su vida, vida eterna. Por último, el procedimiento no estaría completo si no fuera porque te resucita espiritualmente. Lee junto conmigo Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermano mío, ha pasado la cirugía y Dios te ha resucitado. Estás vivo espiritualmente hablando. Tienes vida nueva y eterna, la vida de Cristo Jesús en ti. Así concluye este procedimiento.
este hermoso procedimiento de sanidad espiritual. Él te resucita una vida nueva, eterna y perfecta, pero no es cualquier vida. Tenlo presente siempre. Es la vida eterna de Cristo Jesús en nosotros, con la marca, el sello del Espíritu Santo. En conclusión, una vez más, entendemos que la sanidad es plena y total. No es parcial, es completa. Pues te libra de la muerte espiritual. ¿Y qué es la muerte espiritual? Acuérdate, te dije 3 tipos de muerte. La muerte espiritual. Y la muerte espiritual es estar separados de Dios y estar sujetos, sometidos al pecado. Por tanto, tu espíritu resucita a la vida en Dios, ya no sujeto al pecado. Segundo, te libró de la muerte eterna, que es pasar el resto de la eternidad fuera de la presencia de Dios en el fuego del infierno. Te ha librado de esa muerte. Tal vez tú te puedas preguntar, ¿y qué de la muerte física? Porque aun cuando yo conozco a Cristo como mi Salvador, igual mi cuerpo se va degenerando y va muriendo. Más adelante veremos esto con calma. Voy a adelantarme un poquito al tema de la sanidad física. Consideremos esto. Nuestro cuerpo debe morir porque está sujeto al pecado. Pero este proceso dará lugar a cambiarlo por un cuerpo que no esté sujeto a la muerte. Lee conmigo rápidamente primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 54 a 55. Y escucha, dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Muy bien. Te he dado un adelanto, una probadita de lo que veremos más adelante. Pero eso es lo que vamos a ver en otra ocasión. Dios hoy te dice: yo soy tu sanador. Y tú puedes mirar la obra en la cruz del Calvario y descubrir que evidentemente Dios hoy te sana. Hoy te sana de la herida del pecado y restaura tu vida, condenada a muerte. Pero ahora te ve una vida nueva, eterna y hermosa. Por último, Salmo 103, versículos 3 al 4. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Oremos. Señor Padre eterno, estamos agradecidos porque tú hoy, como ese buen médico eterno y perfecto, nos has mostrado de manera clara que tú nos das sanidad espiritual, que tú nos pones en tu mesa de operaciones y nos das un corazón nuevo, nos das tu Espíritu Santo y vida eterna. Estamos agradecidos contigo. Y yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo toque el corazón de todos aquellos que te necesitan, para que tú les muestres que aún hay vida y promesas para ellos. Te lo pido con toda mi fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén.